Hola, ¿cómo estás? Abordaremos un análisis crítico sobre el libro de Daniel, centrado en los cuatro ataques específicos hacia este libro. Uno de ellos es su paternidad literaria. El otro, el número dos, es su historicidad. El número tres es su estilo lingüístico. Y el número cuatro, su valor profético. El primer punto, paternidad literaria. Contrario a la visión crítica, que lo consideraban como un texto seudónimo o colectivo, el libro de Daniel no debe clasificarse como un anónimo ni como una ficción literaria tardía. Aunque refleja una estructura compleja y el contenido manifiesta una unicidad temática, teológica y estilista que evidencia la autoría de un solo escritor, o en todo caso, una escuela profética coherente, con base en la figura histórica de Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 1, encontramos cómo el texto es narrado en primera persona, por el propio Daniel. También allí en el capítulo 9, versículo 2, 22, también sigue mostrando esta forma de escribir o dejar datado este documento. Otra cosa que nos da como evidencia interna, también él recibió orden de preservar este documento. Daniel 12, versículo 4. La fecha dada en el libro, por ejemplo, tenemos en el año tercero del rey Joacín, justamente allí en Daniel capítulo 1, versículo 1, nos data que justamente es en el 605 antes de Cristo. Daniel capítulo 2, versículo 1, nos deja en claro que también sucedió en el año segundo de Nabucodonosor. Conocimientos íntimos de la historia del siglo VI en descubrimiento de excavaciones recientes nos muestran que en Susa, provincia de Elam, el conocimiento de Nabodino y Belsasar coinciden con la tabla cubiforme que se encontraron en estos lugares, justamente de las crónicas de los babilónicos. El punto número 2, la historicidad del libro y sus personajes. Algunos estudiosos modernos descartan la evidencia histórica de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, considerándolos personajes legendarios. Sin embargo, esta postura entra en conflicto con fuentes extrabíblicas como por ejemplo Flavio Josefo. Allí él afirma lo siguiente: nuestra nación aún lee hoy sus escritos. Jesús también usa en Mateo 24:15 justamente evidencia haciendo alusión al libro de Daniel. Rechazar la historicidad de Daniel pone en duda no solamente este libro, sino también la integridad del resto del canon bíblico. El punto número 3, que habla sobre el estilo lingüístico y la evidencia filológica, uno de los principales argumentos contra la antigüedad del libro es el uso del arameo y hebreo. Críticos afirman que el lenguaje refleja un arameo medio del siglo II a.C., típico del periodo macabeo. No obstante, estudios filológicos de expertos como Rosenthal, Kitchen, Kurcher demuestran que el arameo de Daniel y Esdras coinciden con el arameo imperial del periodo persa, siglo VI y V a.C., un origen más oriental que occidental. Justamente son los hallazgos de Qumran. Incluyen el Génesis apócrifo en 1956 y el Targum de Job, 1971. Junto con los papiros de Elefantina del siglo V a.C., refuerzan esta postura. La sintaxis, la fonología y la morfología de estos textos coinciden notablemente con el estilo de Daniel, desmintiendo su supuesta pertenencia a una época helenística tardía. Estudios recientes como el de Stefanovich y Teixidor han identificado similitudes lexicográficas entre Daniel y textos arameos de los siglos IX al VII a.C., al que confirman la datación mucho más antigua de que los críticos sostienen. Archer concluye que ya no es sostenible afirmar una fecha al siglo II para este libro. El punto número 4, el valor profético y teológico del libro. Las profecías de Daniel, y particularmente desde el capítulo 2
versículo 4b hasta el 7:28, presentan visiones del destino de los imperios gentiles, los cuales revelan un conocimiento profundo del escenario internacional. El cambio de idioma del hebreo al arameo no es casual por Daniel. Responde a las intenciones de comunicar verdades distintas tanto a Israel como a las naciones. Clasificar a estas visiones como vaticinia ex eventus, ¿qué quiere decir esto? Profecía escrita después de lo hecho, no solo niega el carácter profético, sino que también supone un rechazo directo al mensaje del reino de Dios y a la autoridad misma de Cristo, que en el Evangelio reconoce a Daniel como profeta. Negar la autenticidad de Daniel equivale a rechazar su visión escatológica y el propósito redentor de Dios para el mundo.